Generación de energías a partir de residuos sólidos urbanos y estrategias termodinámicas para optimizar el desempeño de las centrales térmicas. La creciente producción de residuos sólidos urbanos está directamente relacionado con el incremento de la población y desarrollo económico. Estos residuos pueden ser aprovechados a través de procesos termoquímicos como la gasificación, donde se planea reducir el aire primario en un 50 y 60%. En el cual los gases son oxidados en el aire secundario, buscando aumentar la eficiencia de combustión y reducir las emisiones contaminantes. Materiales y métodos. En esta sesión se presenta la metodología seguida para llevar a cabo el estudio de la valoración energética de los residuos sólidos urbanos de la ciudad de Medellín, Colombia. Se describe la composición química de los residuos sólidos urbanos generados en la ciudad. Se analiza la tecnología de aprovechamiento energético de los residuos sólidos urbanos. Se presenta el plan de simulación en función a los parámetros y se presenta el potencial energético de los residuos sólidos urbanos. Por último, se presenta su tasa de generación. Las características de los residuos sólidos urbanos, como vemos en la primera tabla, nos indica la composición de estos residuos generados en Medellín, en el cual podemos ver el componente, el porcentaje global de los residuos sólidos urbanos y el porcentaje adecuado de RAE. En la tabla 2 vemos la caracterización de los residuos sólidos urbanos adecuados de acuerdo al RAE. En la tabla vemos el análisis último en base seca y el porcentaje en masa. Tecnologías de aprovechamiento. En este esquema de la caldera parrilla móvil usada para procesar los residuos sólidos urbanos, donde se identifican algunos elementos del reactor operando bajo condiciones de gasificación. Los residuos sólidos urbanos son depositados en la zona de alimentación del reactor, donde el alimentador se encarga de transportarlos hasta el lecho del reactor, donde están las entradas de aire primario. Los residuos sólidos urbanos se someten al proceso de gasificación, que es el secado, la pirólisis, la oxidación y la reducción. Y se genera el gas gasificante, quedando como subproducto el carbón y la ceniza. Descripción del modelo y equilibrio térmico. El modelo de gasificación combina el equilibrio térmico y químico de la reacción global, del proceso de la gasificación y combustión carbonosos en el lecho fijo. En este trabajo el proceso de gasificación, simulando como aire como el agente gasificante, debido al hecho de la mayoría de las plantas de los RAES que usan como el aire, que es el agente oxidante. El plan de simulación es el objetivo de este trabajo, analizar los efectos contenidos que tiene la humedad de los residuos sólidos urbanos y la relación equivalente del combustible aire en el proceso de gasificación. Potencial eléctrico primario. Los residuos sólidos urbanos se consideran aprovechables energéticamente, que corresponden al 86.74% de los residuos urbanos generados. En los resultados podemos apreciar 4 gráficos. El primer gráfico nos habla del contenido de humedad y dosado relativo de gasificación en la eficiencia energética del proceso de gasificación en frío. Esta nos habla de la relación que existe entre la energía del gas de gasificación y la energía del contenido de los residuos sólidos urbanos. En el segundo gráfico vemos la eficiencia energética, que esta es la relación de la energía que sale del gasificador asociado al gas de gasificación y la energía que ingresa de los residuos sólidos urbanos. En el tercer gráfico vemos el poder calorífico del gas de gasificación. En el cuarto gráfico, en el último, vemos la temperatura del proceso de incineración de los residuos sólidos urbanos, esto pero bajo condiciones subestequiométricas. En los gráficos podemos apreciar un incremento en el contenido de la humedad de los residuos sólidos urbanos y este tiene un efecto negativo sobre el proceso, ya que al aumentar entre un 0 y un 50% la humedad se obtuvieron menores valores para el poder calorífico en el gas de gasificación.
En el siguiente cuadro se nos muestra la concentración volumétrica de las especies combustibles del gas de gasificación en función del contenido de humedad de los residuos sólidos urbanos y la relación equivalente combustible-aire primario. En esta se identifican 3 zonas de temperatura de proceso en función de los valores de contenido de humedad y el dosado relativo de gasificación analizados, donde nos muestra que al variar un contenido de humedad entre 0 y 50% es posible obtener temperaturas entre 900 y 1300 Kelvin, siempre y cuando se ajuste el dosado relativo de gasificación al valor adecuado entre 1 y 4. Es decir, los valores entre 1 y 1.4 son inviables, ya que la temperatura es mayor a 1300 Kelvin. Para los valores de humedad entre 0 y 50%, para los dosados relativos entre 3.4 y 4, la temperatura es menor a 900 Kelvin. Para los valores de humedad entre 0 y 50%. Por lo tanto, en función del contenido de humedad se definen los valores del dosado relativo admisibles para el proceso. Para un 0% de humedad varía entre 2.2 y 3.4 y para un 50% de humedad puede tomarse valores de 1.5 y 2.2. Permite concluir que el contenido de humedad genera un efecto adverso sobre el proceso de conversión de residuos sólidos urbanos a gas, ya que el poder calorífico del gas, las eficiencias energéticas y exergéticas y la temperatura del proceso disminuyen con el contenido de agua en los residuos sólidos urbanos. Esto se debe a que se requiere una mayor cantidad de energía para aprovechar dicha humedad.